Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Vamos a esperar unos minutos para que se conecten las personas. Hoy vamos a hablar sobre violencia y familia. Vamos a ver si ya llegó Eduardo, lo invito. A ver. No se escucha. Ajá, llegué. ¿Ahora se escucha? Sí, yo te escucho. ¿Tú me Ah, escuchas? yo te Te veo escucho un poquito perfecto. cortadita. Te veo un poquito cortada ahí, Cortada, a pero ver. ¿Ahí? es, sí. Yo me voy a cortar un poco así para que no se me vea que no tengo cabello. No mentira. Acá me están diciendo que no se escuchaba. ¿Ya se escucha bien? Yo No sé creo que si los sí. demás me pueden escuchar. ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho bien. Si tú me Bien, escuchas, entonces, sí, está todo perfecto. Esto es una calle de ida y vuelta. ¿Cómo sí. estás? Bien. ¿Tú cómo estás? Bien, en cuarentena. Como todo. Sí, no, no hay de otra. ¿Qué vamos a hacer? Aquí Está bueno. le estaba diciendo a la gente que íbamos a hablar sobre violencia y familia. Y más allá del concepto de violencia, de cómo se vive esto además en cuarentena, Sí, creo que es ¿no? clave. Que ha Un sido como temazo. un No sé tema si nos va a dar, importante. no sé si nos va a dar para un solo vivo, capaz nos va a dar para dos vivos, Puede pero ser. bueno, hacemos un previo, una introducción hoy y después vemos qué va surgiendo. Saludos a toda Sí. la gente que se va conectando. Y me dicen que se escucha bajo. ¿Se escucha mejor? Capaz. Bueno, si no me escuchan bien, que me vayan diciendo cualquier Sí, nos cosa, me van acerco al diciendo, nos van micrófono. comentando. Bueno, ¿por dónde quieres empezar? Que por el comienzo. No, si quieres, mira, obviamente cuando te planteas el tema de hablar de violencia, y lo estábamos hablando y lo estábamos discutiendo juntos, cuando piensas en hablar de violencia, empiezan como que automáticamente a pensarse distintos tipos de violencia y decir, bueno, no es lo mismo esta violencia que otra violencia, no es lo mismo esta violencia que otra violencia. A mí en Sí. lo particular, y un poco, de ahí me gustaría como partir, a mí me gusta un poco algunas ideas y algunos conceptos que están como sobre cualquier tipo de violencia. O sea, que tú puedas, de alguna manera, Ujú. pensando estas ideas o teniendo esto en cuenta, abordar cualquiera de los otros tipos de violencia que aparezcan, ya sea en la familia, en la pareja, con los hijos, en la violencia en la calle. O sea, hay como para mí un zoom out completo de algunas ideas, ¿no? A mí la definición, y es extraño porque no tiene nada que ver con psicología, sino que tiene que ver con, no sé, otra cosa. Una de las definiciones que más me gusta de violencia es una de Gandhi, que Ujú. decía, la violencia es cualquier acto de imposición de la voluntad de una persona sobre otra. Mm. Es como, para Sí, mí es clave, es como, ok, está parada en otro sí. lugar, no está parada en decirte, bueno, violencia es cuando me hacen esto, cuando me hacen lo otro, no es violencia física, psicológica, Ujú. emocional, no, no. Es cuando Sí, una persona, sí. que te iba a decir que incluso la violencia va mucho más allá de la interacción entre un individuo y otro individuo. Digamos, puede estar Exactamente. ejercida sobre sociedades enteras. Y eso creo que Al Estado, la violación de derechos humanos es una forma de violencia del Estado hacia la población. O sea, así es. es ahí donde la voluntad de un grupo, y en este caso podría ser de un grupo, o la voluntad de una persona o de un poder sobre otro poder. Nos ponemos medio con Foucault, pero es el Ujú. ejercicio de poder de una voluntad sobre otra. Entonces, Exactamente. Es de, y algo y que, además eso está demasiado unido al abuso del poder y de la posición que ocupa el que ejerce la violencia sobre el otro. exactamente. Y como es un tema de voluntad, es como el otro no quiere voluntariamente que le esté pasando lo que le esté pasando, pero hay una imposición que viene de otro desde afuera que se te ejerce. Ahora, yo siempre también, y esto lo marco porque esto creo que aplica para todos los tipos de violencia, es que la Ujú. violencia es responsabilidad de quien la ejerce. Sí,
totalmente. Y ahí se pierde, y ahí es muy fácil perder el foco, por ejemplo, porque está en la violencia contra las mujeres, por ejemplo, que es una de las que vamos a quizás nombrar hoy porque está dentro del espectro de la familia, pero es una de tantas. Hay una tendencia generalmente a decir, bueno, la mujer está ahí porque se lo aguanta. Si ella quisiera, saldría de ese ciclo y ya está. Se confunde un Sí, poco a lo mejor la responsabilidad que se puede tener de X o Y con lo que implica el círculo o un ciclo de violencia, porque hay un ciclo. sí, Y ese ciclo va dando la vuelta y, cada vez, y se refuerza y se va atornillando más la situación de violencia. sí, Entonces, exactamente. lo que no hay que Que perder de además foco para mí en cualquier punto es eso. de relación, este ciclo de la violencia pasa por varias etapas en la relación que hace que, que la violencia como tal, que esa relación violenta que tienes con el otro, se refuerce y se mantenga en el Sí, tiempo, ¿no? exactamente. Y me pareció muy interesante leyendo sobre, digamos, Sí, desempolvando algunas cosas sobre esto, el término de indefensión aprendida de Seligman, de Seligman. ¿no? Cómo Ese se es un establece, conceptazo. sí, y que lo utilizan mucho en esto del tratamiento y el estudio sobre la violencia, porque habla de finalmente cómo lo que se genera en el individuo psíquicamente cuando eh, el ciclo, digamos, surge una y otra vez, se repite una y otra vez. Sí, Eh, y cómo la persona llega a creer que efectivamente no puede salir de ahí. Y no se trata de claro. que, bueno, culpa de esta persona porque no sale de ahí, esta persona No, no, es, es se aprendió que no se puede cambiar. exactamente, Claro. Sí, yo creo que en lo exactamente, social la indefensión aprendida aplica un montón. Está también el síndrome de muchísimo, Estocolmo, etcétera, que aplica sí, esta como te haces alianza con el que te hace daño, etcétera, que de alguna manera te mantiene ahí. Y yo, para mí, lo que sí termina después, independientemente de cómo se aborde o cómo se vea, es clave como marcar esto, que es responsabilidad de quien ejerce. sí. Entonces, em, por Sí, ejemplo, no es culpa de la persona que soporta este claro, abuso del otro. sí, sí. Y esto es Es que hoy en clave, día además, se va cambiando, por ejemplo, se trata de no hablar de la víctima o del tema de la victimización o del víctima, porque justamente coloca en una posición totalmente pasiva, que para mí no ujú, tendría nada malo porque el activo es el que ejerce, o sea, el que hace ejecuta la violencia, pero se está buscando también la manera de que las poblaciones minoritarias o las poblaciones que sufren o son más ujú. propensas a sufrir violencia, como que pasen, no sean llamadas víctimas. Sí, Eh, claro, y que no no sé ocurra si estoy tan la victimización y eso genere más bien como una claro, debilitación de- de la psique de la persona o la posibilidad que puede tener de poder cambiar eso, ¿no? Con ayuda. exactamente. Y bueno, ya entrando en la familia, es el núcleo social principal, como si lo pudiéramos definir, como que es la familia. ¿No? La familia es un núcleo, cuando las sociedades se van organizando, tienen unidades, donde están los Ujú, individuos, están las parejas y después se arman las familias, que es como un conjunto de personas. Definición teórica sí. o técnica ahí, pero va por ahí. Hoy en día hay muchos tipos de familias, Hay están muchos tipos de familias. monoparentales, varias parejas, qué sé yo, ahí hay un montón. Adoptivas, Están diciendo, etcétera. y adoptivas, hay un montón. Ujú, Yo creo que entra mucho la idea hay como varias cosas, ¿no? Está la violencia, el daño que se hacen entre los miembros de la familia, ujú, porque algo que siempre yo creo que está bueno pensar es que la familia también funciona como un sistema, ¿no? ujú, Y que como cualquier sistema, habrá cosas que lo hacen más funcional y habrá cosas que lo hacen menos funcional, y que la violencia en el ciclo de ese sistema también va cumpliendo como un rol, ¿no? exactamente. Eh, Totalmente. Va cumpliendo un rol porque la violencia se establece como una forma de vincularse, y Ujú, entonces a veces lo que no queremos decir o lo que no podemos hacer lo terminamos expresando de manera violenta, que ujú, no, y yo quiero que en esto también es importante que se visibilice,
que la violencia no es solamente ese momento en que te molesta, o ese momento que pegas un grito, o ese Sí, momento que das un golpe, porque me parece que va más esas son allá incluso, expresiones, que tiene que ver con dinámicas que se establecen, se naturalizan y se normativizan dentro del sistema familiar, exacto, ¿no? En el que y, implica que siempre hay un abuso de poder frente al otro, sea hijo, madre, padre, digo, sí. no importa que esté Pero también, ocupando. pero por ejemplo, para llevarlo un poco hasta más chiquitito, por ejemplo, hay gestos que son violentos. La ironía, por ejemplo, es violenta. El ignorar es sumamente El violento. ignorar a veces es sumamente violento y a veces no se ve. Es como, no, bueno, pero yo lo ignoré, no le presté atención. A veces ese gesto es bastante violento porque Sí. le estás imponiendo tu voluntad de que no exista al otro que realmente quiere que estés ahí Mm, o que prestes pide atención. atención. Exacto. Sí. Entonces, ahí está bueno como revisarlo porque la familia va a tener como que, no sé, revisar el funcionamiento de sus vínculos para darse cuenta qué es lo que está pasando. Yo, por ejemplo, Sí. si habláramos, por ejemplo, de la violencia que a lo mejor hay en la crianza hacia los niños. Ujú, Yo creo que es una ujú. típica porque está el maltrato infantil. Algo clave y es muy Sí. importante que no se termina de ver. Si hay que ser conscientes de que en el núcleo familiar, en la sociedad machista y patriarcal, el varón, por así decirlo, ocupa un rol generalmente como de mayor privilegio y de poder. Y por eso se Sí. atribuye que claramente muchos de los comportamientos violentos provienen de la figura del Masculina. varón y masculina, etcétera, pero que a la vez no necesariamente, porque también el vínculo madre-hijo, hijo-madre, hija-madre se puede Sí, dar. puede Y constituirse en dinámicas violentas, sin duda. y claramente también existe la violencia de la mujer hacia el hombre en términos de acto violento o de situación violenta. O sea, eso no hay que Sí. caer tampoco en esa generalización, ¿no? Ujú. Pero como funciona como un sistema, y el sistema de alguna manera es patriarcal, o sea, que tiene la figura del varón como central, hay un tema de privilegio y de uso de poder que los varones de alguna manera Y de suelen como abusar, ¿no? naturalización, Eso no. de naturalización acerca de respuestas, reacciones, dinámicas, de cómo se establece el límite y el orden dentro del hogar, que es donde Sí, como muy, se establece como una línea muy fina en lo que tiene que ver con, digamos, con situaciones y dinámicas no violentas y con las que sí lo son. Que me parece que sí. es ahí donde se genera la resistencia a poder reconocer esto dentro de la estructura familiar, porque implica además el cuestionamiento de un montón de cuestiones que están naturalizadas, me Sí, parece, dentro de... totalmente. Es que hay que sacudir todo, hay que sacudir es que está todo ligado también como a los roles de género, la forma como crían a los varones, la forma como Sí. crían a las niñas, Ujú, la idea de lo que debe ser un varón, de lo que debe ser una niña, y a partir de ahí como que o sea, se empieza como a ramificar. Yo ujú. creo que el modelo anterior a nuestra generación quizás venía con un sistema de educación que iba más orientado al miedo. Es decir, Sí, los niños no hacían las cosas o te respetaban por un tema del miedo, porque te tenían miedo. Porque si iba a pero haber una consecuencia catastrófica que era un golpe, era un de haber correazo, era una exacto. agresión física que era, entonces a través del miedo, como era que se establecía el respeto. Sin embargo, yo también, y esto hay que hacer para mí claro, ese New Age que hay de la educación por límites y que no se dice nada y que los límites todos laxos y que no hay una contundencia al momento de marcar un límite, es complicada también. Porque Sí, tiene muchos mensajes ambiguos y a veces si hace falta, o sea, el límite es necesario y hay que educar límite también es necesario. y en Es cómo necesario colocar los límites. y es saludable también, ¿no? Porque Exactamente, una familia sin límites también puede generar situaciones de violencia. Digo, totalmente. enfocándonos específicamente en este tema, pueden generar muchísimas otras cosas más, pero la no respuesta agresiva no tiene que ver con el no establecimiento de los límites, que
en esto ha habido a lo largo de los años como una confusión y una resistencia muy grande en relación a este punto en particular, porque pues antes estaba mucho más naturalizado el hecho de que si no le das su correazo a tiempo, entonces él no va a aprender y no va a tener límites. Si no le gritas o no le pegas, entonces el niño no va a entender. Claro, Y, y la violencia no es necesaria para establecer límites, en absoluto, en lo en absoluto. absoluto. A mí también me gusta mucho ponerme en la posición, porque también hay que, o sea, trabajé por ejemplo con hombres agresores, uno trabaja con padres que Mm, se ven frustrados y que no saben cómo trabajar con los hijos, sí, sí, y hay que también explorar la idea de dónde viene esa sensación de violencia interna o de agresividad que uno tiene, ¿no? exactamente. Y teóricamente hay como una idea que a mí me gusta explorarla porque la violencia y la agresividad interna viene por una sensación de injusticia, Mm, real o irreal. mm, Es decir, yo siento que lo que está pasando en mi realidad es injusto. sí. No es que quiere decir que sea justo porque, bueno, es correcto o incorrecto o está mal. No, no Claro, importa. no tiene que ver con lo Yo, que está bien o está mal, con lo que está exactamente. bien, esté bien o esté justo fuera, no. Es que yo internamente, yo Solo que siento que subjetivamente esto que, pienso. claro, que esto que está Ujú, pasando no es justo. Y como no es justo, yo tengo que hacer algo para imponerme. Pongo un ejemplo para quienes nos están viendo. Por ejemplo, un padre. Un padre que de repente se siente frustrado porque, qué sé yo, tuvo un problema en el trabajo y llegó a la ujú, casa y tiene, o una madre que llega a la casa y consiguió todo desordenado. Y cuando llega y consigue todo desordenado, dice estoy cansada, no, o estoy cansado, no aguanto más la situación, y él no me ujú, hace caso y no termina de escucharme, y yo qué hago, reacciono guapa y termino dándole un golpe a mi hijo, a mi hija. ujú, ¿Por qué? Porque no es que quiero que aprendan, no es que quiero que ordenen, no, es que yo siento internamente que esta realidad es injusta porque yo me esfuerzo, yo trabajo, yo hago esto, no sé qué, y ujú, ahí reacciono de manera violenta para tratar de encontrar algún tipo de justicia frente a lo que pasa. ujú. Y es una lógica humana porque había también una frase interesantísima de Gandhi que a mí me encanta, que es ojo por ojo y todos nos quedamos Sin ciegos, ver. Sí, claro. ¿sabes? O sea, porque esa lógica de que, bueno, como el otro me hace, yo le Ujú, devuelvo, como el otro me hace, yo le devuelvo, esa es una venganza ujú, eterna en la que sí. nos pasamos en la vida porque estamos en esa vuelta y si uno se basa en esa lógica, llega un momento en que nos vamos a No quedar tiene todos ciegos, fin. pues no tiene Exacto. fin, es un ciclo que no se detiene y no se corta por esta idea de ir y venir, y venir, y venir. Sí. Sí, que es Eventualmente el uno mismo tiene que bajar la de guardia. es lo mismo que del concepto de la violencia como una bola de nieve. Digamos, no para. Una vez que la instituyes como una forma de dinámica, no para a Ajá, menos que tú pares. totalmente. Digo, seas tú el que ejerce el maltrato hacia el otro o el que lo recibe. Cualquiera de las dos. Por supuesto, son situaciones distintas, pero digo, no para hasta que tú paras. Totalmente. Yo lo veo y lo ves también en un niño, por ejemplo. Un niño que en una situación del colegio, cuando se pelean los niños, que tienen como ahí yo siento que se ve como esa sensación, que el niño siente que lo que le está pasando le da rabia, y esa rabia es como, ¿por qué me está pasando esto? Guau, y le da un golpe al otro niño a veces es como de defensa, pero también es como de que esto no es injusto, o sea, fuera de aquí, o sea, esos Ujú, gestos que son tan ujú. primarios y son esas Sí, agresividades primarias que se van construyendo. Claramente sale la sociedad y te dice, oh, no, eso es porque ve violencia en los padres. Yo conozco padres que son súper tranquilos y mm, el niño de alguna manera, o sea, es una respuesta, me explico. Cuando no mm. sabemos manejar nuestras emociones, la respuesta general es violenta. Puede ser violenta, sí, Es sí, una sí. forma, o sea, la violencia es una forma no asertiva de un manejo emocional en algunos casos. Totalmente. En Cuando no algunos sabes qué casos. hacer, en Sí, algunos casos, sí, así es. creo que sí, pero que esto sucede en algunos casos, no todo origen de situaciones de violencia tiene que ver con eso exclusivamente, ¿no? También, digamos, yo creo que hay muchas causas por las cuales uno puede pensar en por qué esta persona está siendo violenta o por qué establecen dinámicas violentas dentro del sistema familiar. Digo, muy probablemente hay un gran porcentaje de estas personas que tienen antecedentes de haber
sufrido maltrato infantil, maltrato intrafamiliar cuando eran unos niños. Sí, Eh, y es como esta posición que ocupa la persona que ejerce la violencia tiene que ver con una repetición de aquello traumático que no ha podido elaborar. Es decir, que claro, sí. no ha podido como asimilar y trabajar y hablar y poner en palabras lo que le pasa, porque a fin de cuentas tiene que ver con eso, ¿no? Con, más allá incluso de lo aprendido, me parece. Es que la violencia, en parte, está el componente biopsicosocial. Obviamente, si tú, desde tu psicología, Totalmente. desde tu sociedad, tú aprendiste, te criaste en una cultura, o tu familia era violenta, o la forma en cómo, porque la violencia también es una forma de vínculo. Siempre que, Es creo que una la forma. otra vez lo decíamos, lo hablábamos, que yo, como que uno puede tener un vínculo, una relación amorosa o afectiva con alguien, y esa es una forma de vincularse. Pero un Ujú, conflicto y una situación de pelea y violencia también es otra forma de relacionarse. ujú. A veces el vínculo a través de del conflicto es una forma de estar Sí, conectados, si no seríamos bueno, dos indiferentes. yo trabajo con niños que están digamos, en situación de vulnerabilidad y están institucionalizados en un hogar, y esto se ve clarísimo. Como, por ejemplo, hay vínculos materno-filial en el cual tú puedes notar que la madre ama a sus hijos, pero no puede tener una interacción saludable con ellos. Sí, claro. Es decir, la interacción se hace de manera violenta y no puede hacer Sí, otra sí, cosa porque esa persona no tiene las herramientas para hacerlo distinto. Esto, por sí. supuesto, tiene que ver con la historia de esta persona en particular de la que hable, pero digo, en la cual está llena de maltratos, abuso, etcétera, ¿no? Sin un otro que nunca haya respaldado a esta madre desde niña, Sí. ¿no? Y con esta idea de que el hombre dentro del hogar es el que tiene el privilegio, el que ocupa la posición de abuso de poder, etcétera. Pero ahí, con este punto, me parece importante también poder visibilizar que esto no necesariamente tiene que ver con el hombre o con la mujer. Digo, acá he visto en muchísimas situaciones cómo es la madre quien ejerce, y con esto no quiero escandalizar ni mucho menos, pero es como la No, madre pero quien ejerce estos, escandalicemos. estos patrones de violencia. No, es que yo no creo que la violencia tenga que ver, o el ejercicio de la violencia tenga que ver con ser hombre o ser mujer. Me parece que va mucho más allá de eso. Sí, y no, pero sí. O sea, estoy de acuerdo En algunas situaciones, digo, porque hay porque no, múltiples pero también. yo lo que quiero, sí, a mí en realidad por ejemplo, cuando veo violencia en la familia, que es un poco ahí, yo creo que analizar siempre los microgestos. O sea, hay Sí. formas vinculares muy sutiles, porque ahí es donde realmente nos encontramos todos. Y es lo difícil de ver. Y como es bola de Ujú. nieve, un gesto pequeño va incrementando, va Sí, incrementando. hasta que en algún Y momento siempre llega como el que, golpe. El golpe es lo que claro, se evidencia finalmente, el pero golpe antes de eso ya, vienen sí, muchas ya otras está. cosas. Antes de eso, exacto. Esa es como una cosa y aparte sistemática, etcétera. Ujú. Nosotros creo que después deberíamos hacer un vivo de violencia y pareja, porque bueno, ese es un clúster Totalmente. completo para Sí, yo meterle, creo. pero a mí me Es gusta muy amplio. analizar, a mí, como particularmente yo en el momento en que me metí a trabajar en violencia, también tuve que hacer como un autoanálisis de mis propias microviolencias en lo que vivía, ¿no? O sea, en mí Ujú. mismo, en cómo me relacionaba con los otros, en lo que iba haciendo, eso, ir trabajándolo. Y una vez no se da cuenta, por ejemplo, de los comentarios irónicos que hace, de las Sí. ironías que uno tiende a decirle y cómo se relaciona con el otro, los microgestos que uno a veces hace cuando se está expresando, que uno dice, bueno, pero es Ujú. muy tonto. Sí, es muy tonto, pero esas parejas que discuten y de repente le dan golpes a las cosas, lanzan cosas que no se, o sea, o en las discusiones familiares hay esto de el subir el tono de voz, el Ujú. gritar. Dice, no, yo no le insulté, bueno, pero subiste el tono de voz. Sí. No, yo no le pegué, pero bueno, Esto es pero le una de las cosas más gritaste. naturalizadas.
que existen, me parece. Claro, la tirada de puerta, que digamos, como está naturalizado justamente, como que no se ven, pero son microviolencias muy sutiles que hay en los vínculos y que de una u Sí, otra manera hacen daño en los vínculos. Yo no estoy sí, hablando tampoco porque a mí me lo trae mucho, es como, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Todos paz y amor y en ningún momento te vas a molestar. Y debe ser que no te molestas tú nunca. Sí, claro que me molesto y sí, no, claro que claro uno que tiene sí. momentos en los que no, pero el todo pasa como que porque no se vaya de control y porque no haya una intencionalidad real de hacerle daño al otro y que haya la Exacto. capacidad como de autorrevisión, ¿me explico? Porque si algo tiene la violencia Y también que es cuando te exista invade, la posterior, el espacio posterior para poder reparar sobre esa situación, pero una reparación real, no como parte claro, no como esta fase parte del ciclo de la violencia, tiene que ver con la luna de miel, donde hay una etapa donde el otro se muestra cariñoso y amable, etcétera, para volver otra vez a instituirse desde una posición de poder y de abuso frente al otro, pará, sino pero es que a los padres una les reparación pasa. genuina, tal cual. Sí, a Sí, tal los cual. padres, siempre hablamos del ciclo de la violencia con la luna de miel entre las parejas, que está, o sea, no de moda, pero como que se habla mucho, pero en las parejas, los Sí, padres ¿qué hacen? Los padres ¿qué hacen? De lo repente se les va la mismo. mano con un regaño, con un grito, no sé qué, ¿y qué hacen a la semana o al día? Yo he visto padres que a la hora van y le compran un regalo porque se sienten culpables por De haberse, haber como hecho lo que que hicieron. haberla perdida en el momento de Totalmente. poner una disciplina. Entonces se dan cuenta, ese momento en que se dan cuenta que, uy, no, me la mandé, o la cagué totalmente, y Sí. dicen, ahora tengo que hacer algo. Y lo que hacen a la vez también es dañar, Recon porque dan mensajes, Tal cual. dan un Yo mensaje creo que ambiguo, no hay un castigo congruente, el castigo se anula. Es como después de que o sea, hago un regaño o reto de esta manera, tengo que una entonces para sensación de obtener culpa. algo tengo que soportar un golpe o tengo que Hay, generar, o el niño reproduce escenas en las que busca en el otro esta respuesta agresiva porque entiende que esa es la forma de obtener cosas. totalmente. Digo, por supuesto todo esto de forma inconsciente, no es que el niño lo hace de manera intencional. Eh, pero ahí yo creo que es importantísimo poder darse cuenta que la reparación, además, me parece a mí, ¿no? Se tiene que hacer por la vía de la palabra. Todo dependiendo, por supuesto, de la edad del niño Sí, y bueno, el de la entendimiento. etapa en la que está. Pero digo, Pero es pasarlo importante pasar por a la lo simbólico. palabra, ¿sí? Sí, por lo simbólico. Verbalizar lo que sucedió y si el padre se equivocó, bueno, reconocérselo al hijo y poder diferenciar, bueno, qué era lo que quería decir este padre o Claro. esta madre con ese acto y cómo hubiese podido hacerlo de otra manera. Yo soy 100% defensora de que no hace falta ningún tipo de golpe en lo absoluto, para nada con los niños. No, No hace no. falta Es para que establecer límites. el golpe al final, el golpe al final lo que hace es como que ya cuando no te quedaron más herramientas, uno, ya no te quedan más argumentos, más herramientas, vino el golpe. Ujú. Segundo, crees que así el niño te respeta, pero en realidad lo que te agarra es como miedo, Sí, agarras sí, como miedo y el respeto es una cosa que se construye más desde un lugar de ejemplo, ¿sabes? Como que tú veas sí. que en tu madre o en tu padre tú vas a tener un ejemplo. Ujú. Y yo siempre cuando hago programas con los padres de cómo empezar a marcar límites y disciplinas y etcétera, yo les pongo el ejemplo que si te estás molestando al momento de hacerlo, ya lo estás haciendo mal. Es un ejemplo extremo, pero yo le digo Ujú. al padre, como que si con lo que tú estás haciendo ya sentiste que te molestaste y la estás perdiendo, ya la estás haciendo, o sea, ya el programa de lo que tú Ya lo estás están tratando haciendo de mal. lograr de castigar o de reforzar, o el programa ya está perdiendo como que completa validez, porque es ese Ujú. momento en el que uno, perdiste el control de lo que está, de la situación, y dos, está logrando el efecto que quiere el niño en ti, que es molestarte, me explico, que es como que hacer Claro, que pierdas la serenidad en ese momento. Si hay, sí. hay Y por lo situaciones de la general, cuando vida, los niños generan estas escenas, quieren decir otras cosas. Digo, ellos claro, no, los niños no son buenos ni malos. Digo, no se trata eh, de que el niño te quiera hacer molestar, porque no, el mensaje del niño siempre va por otro lado. Posiblemente él tenga este tipo de reacciones y genere este tipo de situaciones, no sé, se me ocurren, pataletas, eh,
el no hacer caso, el desafiar los límites. Probablemente el niño ahí te quiere decir otra cosa totalmente distinta, Sí, que el sí. adulto no está pudiendo leer o no le está pudiendo dar el espacio a eso que le pasa al niño. Para interpretarlo, Entonces, para interpretarlo. exactamente. Entonces, el niño comienza a repetir escenarios en los cuales genera esta reacción en el otro porque no tiene cómo decirlo. Sí, sí. Es que Porque se supone que cuando... el padre o madre, cosa que no es nada fácil de hacer en lo No, no. absoluto, eh, que el niño está esperando que ese adulto, que su referente, además, su referente primario, padre o madre, le pueda decir lo que le pasa. Sí, sí. Porque hay muchas Que va cosas que por... el Es niño no que... entiende. Y la función del padre o de la madre a ese momento es como justamente ayudar a simbolizar lo que le esté pasando. A veces pasa que Exactamente. simbolizan de más. Hay una fantasía total, una super fantasía de lo que el hijo o la hija quiere, pero bueno. Sí. Pero Es importante también escuchar primero, también. claro, escuchar y entender la situación. Yo veo mucho en las familias, si lo analizas como sistema, siempre se buscan como el chivo expiatorio. Siempre del grupo, Sí, por ejemplo, siempre hay uno de los hermanos que es el que le echan la culpa de todo. Siempre hay un la miembro de la oveja negra de la familia, familia. un tío, o sea, Frase que lo que típica. da... Sí, sí, la oveja negra de la familia es un tío, es un primo, una prima, o sea, siempre hay uno que es el que aporta como que al que se le deposita toda la culpa de lo que esté pasando en Claro. la dinámica o Y, en la función familiar y es sí, justamente uno y es el de síntoma los, familiar. claro, es el síntoma, es como que si ese sistema no está funcionando, lo que lo que sale a través de este es por este síntoma que está teniendo la familia. Es un síntoma Ujú, de la familia y del sistema familiar, pues. Y yo creo que ahí se exactamente. pierde un poco siempre tienden como a culpabilizar a uno o a decir que ese es el que, o ella es la que, por lo que pasa todo lo malo, o por culpa de esa persona Sí, está todo mal. Quería leer exactamente. comentarios, por ahí nos saludan, gracias a todos los que se han conectado, Ay, nos han gracias a mandado todos los que se mimitos, conectan, sí. Que nos nos vienen saludan y nos diciendo ven todos los martes. Mira, por ahí sí, todos los martes. había un comentario en el que señalaban que la responsabilidad y la culpa parecen iguales, pero son totalmente distintas. Efectivamente, yo creo que esto igual lo hemos hablado en otros vivos. Eh, Sí, digamos, la culpa tiene que ver con otra cosa y tiene que ver con autorreproches que va mucho más allá de la responsabilidad del acto en sí. La responsabilidad, además la culpa te deja en un lugar totalmente de denigrante. juicio, y de Sí, juicio. y tiene que ver con prejuicios, totalmente. Y Sí, la responsabilidad va por otro lado, la responsabilidad va por darte la posibilidad de reconocer cuáles son las cosas en las que quizás te hayas equivocado, como cualquier otro ser humano, como cualquier otro padre y madre. Digo, yo creo, nadie es perfecto ni mucho menos y nadie tiene la verdad absoluta en cómo hacer las cosas bien, porque ese bien además es totalmente. totalmente distinto para cada familia. Pero digo, la responsabilidad tiene que ver con hacerse cargo de lo que uno hace y poder cambiarlo, si hace falta cambiarlo. Exactamente, es como poder ser, yo creo que yo siempre pongo la responsabilidad como hacerse observador de lo que le está pasando a uno y de esa manera uno se hace responsable. Pero te implica un, Ujú. un papel mucho más activo que la culpa tiene Es como ese, una, exactamente, una siento posición. que viene como de la religión, del látigo, de la culpa, mía culpa, golpes de pecho, que es un autorreproche, pero que no implica ninguna visión de cambio, ¿no? ¿Qué opinas tú de que los Exactamente. hijos son el reflejo? Esta es una pregunta ¿qué opinas tú de que los hijos son el reflejo de los padres? Porque ahí hay una línea, es un debate para mí como bien raro, Eh, porque a veces uno dice, sí, claro, uno ve al hijo o ve a los niños y dice, claro, está el típico comentario de señora, eso es que no le dieron, eso se lo enseñaron en su casa. Y tú dices, sí, sí. O esos que no no, le dieron su correazo a tiempo también. correazo, claro. Y a la vez, o sea, ¿cómo la ves? Vamos a darle esto, un poquito. Mira, yo creo que en algún punto sí los niños son reflejo de lo que sucede dentro de la dinámica familiar. ¿Sí? Eh, digo, porque los niños, digamos, son parte
y sus actos son parte de lo que el otro adulto le viene enseñando desde que nació, digo, de lo que el otro adulto le pone en palabras. Digamos, uno es Sí, porque el otro te nombra sí, sí. desde el inicio, ¿no? Eh, sí creo que pueden haber otras cosas, temas constitucionales del niño, etcétera, si nos ponemos un poco más psicoanalíticos, pero Bueno, y eh, la parte biológica, y la parte biológica, sí, cuando interviene algo neurológico, en control de impulsos, por ejemplo, en un niño es como no vas a poder, sí, o una patología genética, o sea, digo, ahí es depende del caso por caso, pero yo te sí, hago la pregunta porque, sí, ajá, no, que te yo te, decía, que ajá, creo que nos estamos es que interrumpiendo tenemos un porque delay, el el delay delay está, nos ajá, ayuda, sí, sí, pero bueno, sí. no importa, seguimos. Eh, bueno, te digo, me parece que hay que ver caso por caso, pero Sí, sí creo que el niño eh, es consecuencia de lo que pasa alrededor. Después ocurre algo distinto, no es como, bueno, esa es la consecuencia y no hay nada que hacer, no. Después me parece claro, que a medida que va creciendo el niño, tiene la posibilidad de tomar decisiones, de reflexionar, de replantearse un montón de cosas. Pero la sí. realidad es que, y tampoco quiero colocar al niño entonces como una persona totalmente indefensa y que no va a poder hacer nada con esto, no. Ujú. Me parece que sí existe esta posibilidad, pero cuando un niño comienza a tener síntomas, eh, no sé, está irritable, le va mal en la escuela, etcétera, algo pasa siempre en la familia. Algo Hay pasa. algo que ver, habrá que ver. Yo, mira, Hay, yo te hago no la quiere decir que pregunta todo esto tenga que porque, ver con violencia, pero algo pasa. claro. ¿Tú Yo qué te hago la opinas? pregunta Sí. porque, sí, yo te hago la pregunta porque yo también en parte tengo como esa visión porque creo que el sistema familiar es muy importante para lo que un niño muestra en la consulta, en la vida, etcétera, aparte porque Sí, esta información, pero a la vez también siempre evalúo como que todo el impacto que esa presión tiene sobre los padres, también. porque cuando la sociedad te dice y le dice a todos los padres que todo lo que le hacen sus hijos es consecuencia de lo que ellos son, los pone en una posición. No es que justifico ningún tipo de conducta violenta, no sé qué, pero a mí me gusta Ujú. como meterte dentro de del que está pensando y el que está viviendo el ejercicio de la violencia para poder ayudarlo, a final de cuentas, ¿no? Sí, Y, y, y a veces viene como esta presión social de que, y por eso se vuelven súper sobreexigentes con los hijos y empieza todo un tema de demanda del padre al hijo, del padre a la hija, de lo que tienen que ser, porque es como que tú eres el reflejo de lo que tú hagas es reflejo de lo que yo soy, o de lo que yo he sido como familia, o de cómo yo te he criado. Y a sí. veces eso hace, eso crea la primera, lo que te hablaba, la primera sensación de injusticia. Porque les Ujú. dice, bueno, pero si yo no he hecho esto, si yo le he dado el ejemplo, si yo no he, todo, o sea, si yo Claro, todo lo internamente que tú es consideras injusto, correcto. todo lo Ujú. que yo hice, pero que capaz estuvo bien y fue asertivo, porque, y a veces yo creo que el niño y el hijo y la hija no es 100% reflejo de lo que fueron o son los padres. Y eso a veces hay que tratar de mostrarlo, porque le quita le da un Mm. alivio a veces al padre, y al darle ese alivio al padre probablemente se empieza a vincular con el hijo de una manera o con la hija de manera más, con menos presión. Mm. Porque tú ves esos padres controladores que quieren estar encima del hijo todo el tiempo porque quieren que sea, que sea, que sea, que sea, que sea, porque también, porque Y tienen la termina presión de generando el que, efecto totalmente contrario. Es que claro, yo porque creo que tienen la aquí presión hay de un que el punto hijo tiene que ser el ejemplo importante, de lo que sean ellos, es sí, jodido eso. totalmente. Acá hay un punto importante y creo que, a ver, hay que finalmente aceptar que como padres, los que decidamos eh, asumir esa responsabilidad, que creo que es una de las responsabilidades más grandes que existe, eh, hay que saber que vas a fallar. Claro, O sea, no hay manera de hacerlo todo bien, no hay manera de hacerlo todo perfecto. Siempre, siempre va a existir la falla. Y aun cuando tú creas que estás haciendo las cosas bien en relación a tus principios, ideales, etcétera, que esto no sean, digamos, parámetros o patrones de crianza violentos, agresivos, etcétera, aún así vas a fallar. sí.
porque tiene que ver claro. con la esencia humana. Igual tampoco hay que irse al otro extremo para no llevarlo de en que dices, ah, bueno, voy a fallar, entonces no me importa. No importa, claro, tampoco. Camino al medio, hagamos camino al Un medio, ¿no? equilibrio, ni un extremo ni otro, me parece. Por ahí preguntaban, y que de eso tú sabes, y los niños que viven en hogares Sí, que como me imagino que tiene que ver un poco por cómo hacen que no tienen, porque no tienen padres, ¿no? Que, que, sí. ¿Qué pasa con los hijos que viven en los niños que viven en hogares? Mira, a ver, los niños que viven en hogares, ay, es que esto es otro tema totalmente No, pero yo creo eh, que la función paterna la hace el amplio. hogar. La función de La padre o madre función, la hace sí, los niños que, claro, no son los niños que viven en hogares, los hogares de hoy en día, que son, no son los mismos de hace años, no son un Claro, depositario de objetos claro, dañados, deteriorados. No, la realidad es que en los hogares que funcionan bien, se establece unos parámetros de crianza para estos niños que pasan el tiempo en estas instituciones mientras se resuelve su situación familiar. ¿Qué sucede? claro, Y esto yo lo creo, digamos, verdaderamente es mi opinión tanto personal como profesional. Me parece que el hogar no es una figura que sustituye a la familia o al padre o a la ujú, madre. El ujú, hogar tiene que ser un espacio transitorio para este niño, porque todos los niños en el mundo merecen una familia, merecen claro, tener un sistema familiar. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la realidad es que en los hogares, en su mayoría, hay un montón de niños. Digo, no son hogares de 8, 10 niños, claro, son hogares de mucho más niños, en claro, donde hay muchas personas trabajando en función de cuidarlos. Esto implica entonces que tienes un recambio de personas, de figuras y de referentes afectivos constante. Es un trabajo además que por lo general hay mucha rotación de personal. claro, Entonces, esa persona con la que haces vínculo en un momento determinado se va. Entonces, es como la edición de otro abandono. Hasta que los niños se resignan, cuando pasan mucho tiempo en un hogar, se resignan y pues creen que esto, la vida es así. Vivir en una institución tiene muchas consecuencias. Sin duda, no, el llegar a una institución es, que además es la última instancia siempre dentro del sistema de protección, al menos acá en Argentina y en Venezuela también era así. Eso implica que lo que viviste antes era mucho peor. claro. Digo, cuando No, llegas a una institución es porque no hay ah, nada que hacer posiblemente en el momento que se toma la medida en la familia. Después, sí, hay claro, muchos programas en los que se trabaja, etcétera. Se supone que uno debe como permitir el espacio, los organismos que intervienen dentro del sistema de protección, permitir el espacio para eh, trabajar con la familia de origen y si esto no da, eh, digamos, no da resultado positivo para el niño, no para la familia, sino para el niño, y claro. existe entonces la posibilidad de la adopción. Es que Pero claro, sí el tema creo viene que es de un familia, espacio, que tiene la que ser un situación de espacio familia es disfuncional, claro, la transitorio. situación de familia es disfuncional, claro, es transitorio pensando en que vayan a tener una familia que sea un poco más funcional, pero la Claro, situación de pensando familia en que se originaria arregle. es Ujú. violenta, claro, la situación de familia originaria es violenta y es disfuncional, o sea, no le conviene, Sí. no le conviene Si al esto niño no se como que... trabaja, si esto no se trabaja y no, la Y posibilidad de tener una familia distinta es por la vía de la adopción. Pero bueno, eso ya también es otro tema. Pero no creo que es una solución momentánea y transitoria. está bien. Y no Sí, quiere decir que los niños en los hogares no hagan vínculos, digamos, amorosos, que no tengan referentes afectivos, digamos, las personas que los cuidan se vuelven sus referentes. soy Digamos, referente, claro, esos son sus guías. Son sus exactamente. días. Está muy bien. Bueno, mira, si quieres, ya como para ir cerrando nosotros y podemos como sintetizar, yo creo que esto va a dar para que hagamos un segundo vivo Me parece que sobre sí. violencia Podemos y hacer. pareja, me da la sensación como para que se pueda ampliar. Ujú. Eh, yo creo que lo que rescato un poco es que para analizar a la violencia dentro del sistema familiar,
hay que revisar los vínculos, revisar las sutilezas que hay en los vínculos que sustentaron esa Ujú, violencia y que se fue incrementando como a largo plazo, que ujú. llevaron de repente a que ya haya una situación de denuncia, de que haya una situación que ya obviamente llegó a lo grave, pero yo sé que toda situación de violencia arrancó como una llamita chiquitita que fue creciendo y que Totalmente, fue volviéndose bola de nieve, con lo totalmente. cual el trabajo en prevención tiene que pasar un poco por detectar y enseñar a detectar esas pequeñas cosas que hacen que esa bola de nieve después Claro. se Y además reproduzca. hacer eso no desde la culpabilización de este padre o de esta madre, sino de ayudarlos a hacerse responsables de eso, lo que significa poder cambiarlo, de poder tener la posibilidad de cambiarlos sin satanizarlos también, ¿no? Cuando hablamos Completamente. de padres que tienen la posibilidad de hacer Igual, esto. yo en el núcleo familiar lo que pasa además es que hay dos poblaciones vulnerables, Mm, porque socialmente son vulnerables y por eso existe una ley de protección al niño y a la niña y por eso existe una ley de protección a la mujer. a la mujer. Existen Sí. porque culturalmente sí el patriarcado y eso sí, o sea, eso no se puede escapar y aunque uno quiera tratar de no caer no sé, en el discurso feminista, etcétera, por tratar de ponerse en un lugar, pero la sociedad patriarcal es así y le ha dado Es así. privilegio al varón y el varón ha tenido el poder en muchas situaciones, tanto para ejercerlo como para ausentarse, e irse y desentenderse de lo que puede pasar en una dinámica familiar, que también es violencia eso, el Sí, abandono cuando el totalmente. padre es una forma de violencia también, pues una imposición de voluntad. Entonces, Ujú, claro, la familia tiene como que la posibilidad de encontrarse con estos grupos de vulnerabilidad, ujú. eh, pero independientemente de eso, es como revisar la forma como funcionan los vínculos y en los momentos que sea necesario también la importancia de la denuncia, que no lo nombramos mucho, Ujú. Sí, no pero lo es nombro. clave la denuncia. La denuncia es una forma de límite asertivo, porque en vez de tener una Sí. defensa agresiva, en vez de tener una defensa agresiva, pasas a un tercero, a una tercera Ujú. instancia que viene a intermediar, que en este caso es la justicia, la policía, lo que sea, para Sí, equipos resolver el profesionales, conflicto. etcétera. Muchos Sí, padres cuando se separan dicen, bueno, pero ¿por qué tengo que ir a un juzgado o lo que sea? Bueno, porque no pudiste ponerte de acuerdo con tu pareja o con tu familia. para No establecer lograron ponerse de acuerdos. acuerdo porque Ujú, se violentaban, se gritaban y bueno, necesitan un tercero, ujú. llámese Que los juzgado, ayude. jurado, lo que sea, que los ayude a ponerse de acuerdo y a marcar unas pautas de límites de convivencia. Eso, Ujú, es el ujú. rol, ¿no? Sí, Pero que bueno, me sí, parece que esto tampoco se tiene que ver como negativo, es decir, no todo el mundo puede ponerse de acuerdo fácilmente con el otro, con quien nada más puede estar muy claro, molesto, etcétera, pero tampoco quiere claro, decir que uno tenga que dar lugar a que la violencia se perpetúe en el tiempo, porque la verdad es que eso, no, además, establecer los límites desde la violencia no es para nada saludable, no genera ningún cambio positivo y no genera que el otro entonces te haga caso porque entiende lo que tú le estás queriendo decir. El otro mm, niño o adulto termina haciendo caso a eso que tú exiges de manera violenta por miedo. Y eso hay que tenerlo siempre totalmente. muy claro, muy claro. Es Y además importantísimo esto. a veces los padres, y esto no lo nombré, pero me acabo de acordar, es como que a veces los padres quieren enseñar al hijo y dicen, no, porque tú tienes que ser esto, ¿verdad? Paz, y le dan un golpe. Entonces, el acto de violento lo que acaba es de anular todo el El argumento. aprendizaje, O sea, totalmente, anuló todo el argumento y ya todo lo que le trataste de decir con palabras se resumió al golpe. ¿Me explico? El golpe anula totalmente, la posibilidad total totalmente. de, nada, de aprendizaje, de Sí, resignificación, sí. de todo. Saber que además también Entonces, las palabras pueden ser golpes, incluso hasta más duros que el golpe en sí, sí. no sé si más Eh, duras, pero sí, claramente. sí, o sea, a ver, cuando ya agrede como a otros niveles y además esto se Sí, mantiene en el sí, tiempo, esto genera efectos sobre tu sistemático. subjetividad muy profundo. Pero también creo que es importante, antes de que terminemos, hablar un poco de esto dentro de la cuarentena, que además No, ni hemos visto nombramos. como,
no nombramos esto, que era uno de los Un tema, puntos, bueno, pero es que pero digo, nos da, Adriana, nos da tranquila. para otro vivo, pero digo, antes de terminar, sí me parece importante como darnos cuenta como estas situaciones que además te sostienen en un estado permanente de estrés, Sí, puede generar situaciones de irritabilidad, etcétera, que en función de la historia de cada uno de las personas que está dentro del sistema familiar, puede dar lugar a situaciones de violencia. De hecho, ha aumentado muchísimo las denuncias, tanto por violencia de género como por violencia familiar durante este sí. tiempo. Eh, no estoy justificando para nada, por supuesto, las situaciones de violencia producto de esta situación, pero sí me parece importante que esto se le dé mucha visibilidad porque está ocurriendo y además con No, es que muchísima frecuencia. estás obligando a juntar a todo el núcleo familiar en una situación extrema Que no se lleva bien. que Digo, no se porque lleva cuando existe bien. la violencia es porque hay un sistema Sí, disfuncional en claro. la familia. Entonces, es como si realmente no hubiese salida. Yo creo que lo que hace es justamente exacerba todos los problemas. Si tú tenías un problema de Exacerba, ansiedad, si tenías un problema de totalmente. depresión, si tenías un problema, la cuarentena viene como a potenciar todo eso. Sí. eh, y hay que tener, justamente ahora, que es más importante que nunca, que se estén revisando las personas, las dinámicas, la forma en cómo se vinculan. Esto va a Ujú, cambiar la cuarentena y la pandemia va a cambiar los vínculos. O sea, de la sensación que me da es como que nada, totalmente de de alguna acuerdo. manera a corto plazo va a volver a ser lo mismo y la sensación de normalidad que puede haber existido en otro momento, ya eso no. Cuando todo vuelva a la normalidad, no sé si vuelva a la normalidad ya está en la normalidad y va a ser por un tiempo, así que Sí. no le veo muchas ganas de pensarlo así, Mm. pero creo que está bueno como que yo he visto y he tenido la oportunidad que muchas personas que están con el tema de la cuarentena han tenido la oportunidad de autorrevisarse, ¿no? Sí. A otros no, otros están siempre viendo para afuera, viendo cosas, pero Sí, también hay es personas que mejor, tampoco pueden. claro, o la preocupación no deja, la preocupación, y hay que estar atento porque si tu patrón de respuesta, tu patrón de vínculo con el otro era violento y agresivo, esto lo va a Va a potenciar y exacerbar. Totalmente. te Y está por, como e- acorralando la situación. Y por eso creo que es importantísimo saber que hay que buscar ayuda. Se puede buscar Sí, ayuda. Digo, hay sí, cosas sí. que uno no es capaz de resolver y eso no está bien ni mal. Digo, eso es así. Y hay Sí. profesionales que te ayudan a poder resolver lo que te sucede, ya sea a ti mismo o dentro del sistema familiar, eh, a resolver aquello con lo que no puedes lidiar de manera más saludable. Yo creo Total, que eso ya es una muestra de responsabilidad por sobre lo que te pasa y lo que le pasa a tu familia. totalmente, totalmente. Si Así que bueno, sientes que no la estás pudiendo manejar y se te está yendo el control, hay que buscar y busca ayuda ayuda profesional. con profesionales, por favor, porque también está el tema de los charlatanes y las charlatanas, motivadoras de oficio y coaching adyacentes que terminan dando herramientas o Profesionales. promoviendo cosas que no terminan de ayudar realmente a lo que te esté pasando. Porque bueno, no tienen la formación, el conocimiento o simplemente no manejan el tema o los temas, qué sé yo. Mm. Así que bueno, qué lindo vivo, amiga. Gracias Bueno, por compartir, gracias a todos los que se conectaron. Por ahí vi gracias a que todos los que se mandaron conectaron. corazoncitos. Gracias a Sí, nos todos por su mandaron parte. corazones. Nos vemos el martes que viene, no sé con qué tema, porque vamos a decidirlo en el camino, Sí, pero seguro venimos con algún tema que nos interese y que nos guste sí. O a lo mejor la compartir. extensión de este tema, porque ahí como que se quedaron Podría personas ser preguntando una algunas segunda cosas. parte, una versión, Eh, una parte 2. sí. Sí, porque Así que yo creo que da. totalmente. Así que cualquiera de los que nos vieron, si nos quieren hacer preguntas o sugerirnos cosas, mándenlos por DM y nosotros los leemos y vemos cómo hacemos la semana que viene. Gracias. Chao, Adiós. amiga. Chao.